Muy bien. En el retiro, no sé cómo les fue en el retiro, me parece que el retiro fue bueno. Amén. Eso creo yo. Sí. No sé si de pronto a ustedes les pareció. Ya todas las fotos las han visto en Twitter. Entonces, no hay necesidad de mostrarlas acá porque el único que la puede ver soy yo porque yo no estoy en Facebook. ¿No? Entonces, pues fue muy bueno haber estado juntos allá y poder compartir un poco sobre los temas que tratamos, que espero que hayan servido para su vida. Fue un reto interesante porque yo en mi casa serviremos a Dios. Muy bien. Ustedes como profesionales, ese es el reto para ustedes. ¿Correcto? Muy bien, quedó pendiente y quisiera complementar un poco sobre el retiro y quedó pendiente algo muy importante, que no hubo tiempo, porque ustedes solo querían estar en la piscina, que hagamos esto y lo otro, entonces por eso pasó. Pero la verdad es que 3 días es muy poquito. Ustedes notan y yo no sé cuántos se les salió la piedra. Ay, la piedra llegó aquí en maleta. Muy bien. Aquí la encontré. Muy bien, entonces para cerrar un poco sobre el tema del retiro, quedó algo pendiente y es que hablamos de varios temas, sobre todo de los puntos críticos que nosotros tenemos y que seguramente muchos de nosotros pues hubo crisis porque qué pasó en mi infancia, qué pasó en esto, pero la verdad es que es necesario a veces, ¿no? Y quedó pendiente un tema que es muy importante, que quiero tratarlo ahorita en estas 2 horas que tengo, y es que no se rían, entran risas grabadas. Que es algo importante que al final nos dimos cuenta, y es que todo se logra solamente si Jesús es el Señor de su vida. No hay otra forma. Si Jesús es el Señor de su vida, cualquier cosa es posible. Y eso faltó cerrar. Obviamente para los que se bautizaron yo hablé un poco con ellos sobre el tema de Jesús como Señor. Noten, no como Salvador, como Señor. Y Jesús es Señor y obviamente pues es Salvador. Si es Señor, es Salvador. Casi que uno no tiene que decir es mi Salvador, sino que es mi Señor, y si es su Señor, pues obviamente es su Salvador. Punto. O sea que nosotros no nos preocupamos si vamos para el cielo. Nosotros nos preocupamos que Jesús sea mi Señor. Y si nos morimos, pues para allá vamos. No hay otro lugar, como diría nuestro pastor, a dónde ir. Punto. ¿No? Eso es muy emocionante para ustedes. Todo, sí. Por supuesto, el Señor de mi vida. Obviamente eso es muy difícil, es más fácil entenderlo que vivirlo, porque normalmente nosotros somos los señores de nuestra vida. Y cuando uno es señor de nuestra vida y por ejemplo uno se piensa casar, entonces piensa que es el señor de la mujer. Amén. Y si usted como mujer se Yo no fui. Y entonces pasa que si usted es un gran profesional, entonces piensa que es el señor de su casa. Y entonces estamos equivocados en eso. Entonces faltó un poco ese tema del señorío de Cristo, y yo me di un poco la tarea, tal vez yo lo enseñaba en alguna de mis clases, y aquí hay un alumno creo que de esa clase, que es uno de los más jóvenes que están acá, que se llama Daniel. Es un estudio que yo hice sobre cómo en la Biblia, cómo en la realidad, una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos en la vida, ¿cuál sería? ¿Ustedes qué creen? Una de las cosas más difíciles que yo no quiero, La muerte. Sí, la muerte. Obedecer por un lado, ¿cierto? ¿Qué más? Depresión económica. Yo soy todo materialista. Será el egoísmo. Que el espíritu me abandone. Mira, una de las cosas que cuando uno estudia la historia, yo no sé cuántos antropólogos hay acá o historiadores hay. Amén. Pero son una cuando uno multitud. lee la historia de la humanidad, empezando por Adán y Eva, una de las cosas que más difíciles que nos quedan es aceptar el gobierno de Dios.
Mire, usted quiere hacer lo que se le da la gana. Amén. Sí, así es. Pero usted quiere que Dios se involucre en lo que usted quiere hacer. Y usted muchas veces dice, el devocional mío es darle recomendaciones a Dios para que yo pueda hacer lo que se me dé la gana. Usted se ríe porque eso es así. Miren, si un simple digo entre comillas, un simple papá me dice, no sale, y usted se pone bravo, y usted se enoja mucho, y ¿cómo así? ¿Eso es aceptar el gobierno de Dios? No. ¿Entiende a lo que me refiero? Nosotros no estamos tan listos, y la historia de la humanidad está llena de eso. Ahora, ¿por qué entonces el mundo está como está? ¿Por qué? No aceptamos el gobierno de Dios. No aceptamos el gobierno de Dios. Es tan difícil aceptar el gobierno de Dios. Así que hice un rápido estudio sobre toda la Biblia. Le voy a contar la historia de la Biblia en este tiempo que me queda. Tal vez como media hora se la voy a contar y usted se va a dar cuenta cómo la historia de la Biblia, ninguno en la Biblia quiso aceptar el gobierno de Dios. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Acaso los personajes de la Biblia no lo aceptaron? No, todos querían que no, nosotros queremos hacer lo que queramos. Correcto, cuando vino Jesús, Él estableció el gobierno de Dios en la tierra. Ahora, si usted se da cuenta, ¿qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se hace en la tierra. ¿Cierto? O sea, el problema no está en el cielo. Porque todos los que van al cielo, los que están en el cielo, hacen la voluntad y el gobierno de Dios se cumple. Entonces, ¿el problema dónde está? Aquí en la tierra. Por eso el Padre Nuestro dice que lo que se hace en el cielo se hace en la tierra, y lo que se hace en el cielo no es un poco nubecitas con un angelito, que hay una nube para usted, para que usted se acueste y un angelito le esté echando viento y usted está tocando una arpita. Yo no sé cómo funciona lo del cielo, pero lo que sí sé es que allá sí gobierna Jesús. Ahora, como nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra, necesitamos el gobierno de Jesús en nuestras vidas. ¿Correcto? Y si usted aprende el principio del gobierno, que es el principio de autoridad, usted se le ha solucionado muchos problemas de su vida. ¿Correcto? Entonces, ese es el tema que quiero, y hice un escrito y lo voy a leer para ir rápido, porque si me pongo a explicarlo no tenemos tiempo para enseñar todo. Y lo he titulado Introducción para la Historia. Y dentro de la historia está usted. Porque usted fue creado con un propósito, como decía Fabi, no solamente para estar en el grupo, sino para estar en esta tierra. Hay un propósito para usted en esta tierra. Amén. Que usted no lo cumple es otra cosa, pero hay un propósito. O que usted no lo haya descubierto, pero hay un propósito. Dios lo creó a usted, y si usted pues cree un poquito en la evolución, pues entonces no tiene propósito. Porque usted si cree en la evolución, entonces piensa que es casualidad. Así que tiene que cambiar esa posición para que pueda tener propósito en la vida. Y yo sé que todas las universidades y todo está lleno de evolución, pero les digo, eso es una mentira. Usted fue creado con un propósito, y el propósito usted tiene que descubrirlo. Y uno de los propósitos más importantes es que el gobierno de Jesús esté en su vida. Y yo sé que usted no quiere, así que no se la haga difícil. Entonces, introducción a la historia. Dice que las palabras de Jesús, arrepentidos que el reino de Dios se ha acercado, no fue una inspiración de ese momento. Era el tema de Dios aún antes de que Cristo viniera a la tierra. Revisemos la historia del Antiguo Testamento para descubrir los propósitos de Dios hasta llegar a la relación de su reino con la iglesia. Usted sabe que en el Antiguo Testamento está Dios con un pueblo, y en el Nuevo Testamento está Jesús con otro pueblo. ¿Qué es cuál? La iglesia. Es lo mismo, solo que en el Antiguo Testamento la iglesia es un pueblo, pero es lo mismo, ¿correcto? Entonces, si Cristo es el Señor de mi vida y de la tuya, y si formamos parte de aquella comunidad que la Biblia llama iglesia, ¿cuántos forman parte de la iglesia?
Bueno, menos mal que no son todos. Entonces es el Señor de la iglesia. Pero si Cristo no es el Señor de nuestras vidas, no podremos decir que sea el Señor de la iglesia. ¿Correcto? Cuando toda la comunidad lo reconoce como tal y cada uno va adquiriendo la misma cosmovisión, Cristo llega a ser entonces el Señor de la iglesia. Y ella se realiza y se desarrolla el reino de Dios, que era lo que Fabián estaba hablando. La visión del tabernáculo, ¿cuál es entonces? Participar. Y todos participemos en el Entonces, si la visión donde usted está, donde usted se alimenta, es que todos participemos del reino de Dios con lo que haga, entonces eso es posible si Jesús es el Señor de su vida, porque es el Señor de todo. Ahora no, que Jesús es el Señor de aquí en la iglesia, cuando canto. No, si no es Señor de su sexualidad, no es Señor de su vida. Si no es Señor de sus relaciones, no es Señor de su vida. Si no es Señor en su trabajo, no es Señor de su vida. ¿Correcto? Entonces la historia empieza así. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les voy a hacer una historia en media hora de la Biblia. ¿Les interesa? Sí. Comienza en Génesis 12. Llamó un hombre a Abraham, después a Abraham, de Ur de los Caldeos, y le ordena: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si a usted le pasara eso, usted diría: no, muéstrame para dónde. Yo estudié para saber para dónde voy. Abraham queda enfrentado a la disyuntiva del rey. Ese es el primero a escuchar el llamado del discipulado. Deja todo y se va sin saber a dónde. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Pero yo le garantizo que usted enamora de un joven y le dice: mamita, nos vamos a una tierra que yo te mostraré. Yo lo hice y yuca. Pero si Dios le dice a usted, entonces usted dice: Señor, no, primero dame por lo menos 3 señales. Entonces Dios bendice a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Le da una promesa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Usted pertenece a una familia? Sí. Entonces la promesa es para usted. Amén. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham, de edad avanzada, no tiene hijos, pero le cree a Dios, y esto se le cuenta por justicia. Después de 25 años, Dios confirma su promesa dándole un hijo, Isaac. Luego viene la prueba, Dios le pide su hijo y Abraham es hallado fiel. Entonces Dios jura por sí mismo diciendo, Génesis 22:17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Sabe cuántas hay? Y como la arena que está en la orilla del mar. ¿Sabe cuánta arena hay en la orilla del mar? Digo, por granito. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Usted quiere la bendición? Obedezca la voz de Dios. El juramento es doble: multiplicaré tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dios jura que va a formar un pueblo para sí de la descendencia de Abraham. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Isaac recibe la bendición dada por Dios, dada a su padre, y la transmite a su hijo Jacob. ¿Están escuchando ya? Sí. Dios cambia el nombre de Jacob por el de Israel, el nombre que recibe posteriormente el pueblo de Dios. Jacob tiene 12 hijos, que se convierten en las cabezas de las 12 tribus de Israel. Ustedes saben eso. Mientras que Jacob vive con sus hijos en Canaán, llega días de hambre en la tierra, y estos descienden a Egipto y buscan de alimento. Allí se establecen, pasan alrededor de 400 años. Lo estamos refiriendo en la época de Moisés. Al cabo de este tiempo se comienza a ver el cumplimiento de la promesa: de tu descendencia de una gran nación. Note que esta nación es grande, esclava. ¿Sí? Se hace grande esclava. O sea, usted puede ser esclavo, pero Dios va a cumplir su promesa. Alrededor de 70 personas llegaron a Egipto, y después de 400 años Israel se ha convertido en una gran nación de millones de personas. Sojuzgadas, oprimidas, dentro de los límites de otra nación sirviendo a Faraón.
En estas circunstancias, Dios decide intervenir. No puede tolerar que su pueblo continúe así por más tiempo sirviendo a otro Señor. Usted sabe que si usted sirve a otro Señor, Dios interviene en su vida. ¿Entiende? Porque Él quiere es que usted le sirva a Él. Y si usted le sirve a otro Señor, entonces Dios interviene y lo va a sacar de esclavitud. Nos ama tanto Dios, ¿cierto? Bueno, el Dios de Moisés y Josué. De Josué hablamos en el retiro, ¿no? Entonces Dios levanta a un hombre llamado Moisés, que con señales y prodigios libra a su pueblo de la esclavitud de Egipto. El mar rojo se abre ante el pueblo para darle paso hacia el desierto. Qué interesante, ¿no? Dios lo libera para ponerlo en el desierto. Dígame. Y lo lleva y le da grandes riquezas, pero en un desierto. Allí Dios les da la ley. Note que la ley de Dios es para los que están libres. La construcción del tabernáculo, orden sacerdotal y la promesa de que van a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Correcto? Sin embargo, por la dureza del corazón y por la incredulidad vagan 40 años en el desierto y esa generación no hereda la tierra prometida. Josué se convierte en el sucesor de Moisés y en el instrumento elegido por Dios para construir el pueblo de Israel, la nueva generación hacia la tierra prometida. Ahí va la historia bíblica. Entran a Canaán, liberándola de las naciones que habitaban la tierra prometida y que Dios da al pueblo por mano de Josué. Hasta ahí va la historia, ¿correcto? Cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, eso se parece como a Colón. Cuando Josué muere, Dios levanta a Otoniel. Y después de él, una sucesión de 14 hombres, más a quienes llamó jueces o libertadores. Jueces porque internamente cumplían la labor de juzgar al pueblo, y libertadores porque externamente liberaban al pueblo de sus enemigos por medio de las luchas armadas, precisamente porque el libro de Josué es el libro que sigue de Josué es el de los jueces. En él aparecen narradas las historias de Israel desde Josué hasta el penúltimo juez, Sansón, el que le cortó el del cabello largo y que se dejó cortar el cabello por Dalila. Ese era un juez. Durante la época de los jueces se advierte en la vida de Israel una marcada y progresiva decadencia espiritual. Me parece que suena como a un país llamado Colombia. Una decadencia moral y política. Carruseles, contrataciones, chuzadas, celos de la esposa del alcalde. En fin, al final de este periodo la nación está hundida en una situación realmente calamitosa. Por eso ustedes son importantes. En Colombia hay decadencia espiritual, hay decadencia moral, hay decadencia política, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Cierto? Y cuando hay decadencia espiritual, todo decae. Por eso ustedes son importantes, porque ustedes no están caídos espiritualmente. Ustedes nacieron de nuevo y ustedes en su labor tienen que hacer de Colombia diferente, cualquiera que sea su labor. Usted no reconoce a Jesús como el Señor para que Dios lo bendiga y tenga platica, apartamento, casa y ya, y tenga una familia cristiana, un carro cristiano, una estufa cristiana, un perro cristiano, y que diga: no me junto con esos pecadores. Eso no está para eso. Entonces Sansón, el penúltimo juez, muere. Samuel todavía no aparece en la escena. El pueblo desciende cada vez más. Noten lo que no es tener el gobierno de Dios. Obviamente nos han engañado pensando que esto es religioso, pero esto no es religioso. El gobierno de Dios no es religioso. El gobierno de Dios es el bien para las naciones, es la bendición para las naciones. Entonces, en su nivel espiritual y por lo tanto en todos los otros niveles. Jueces 17 hace una descripción exacta del estado del pueblo. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En términos modernos sería:
Cada uno es libre de su desarrollo, de su personalidad. Eso es lo que en la época de los jueces en la nación de Israel era que cada uno hacía lo que se le daba la gana. ¿O no es así? Ahora lo llaman el libre desarrollo de la personalidad, pero eso es hacer lo que a usted se le da la gana. No caiga en la trampa. A la falta de un gobernante responsable determina una anarquía generalizada. En la época mía de Gustav y todo eso, esa era la anarquía. Era sexo, rock and roll y drogas. Esa era la época mía. De ahí nace una rebelión muy de la sexual, donde estamos recogiendo los frutos de esa liberación sexual. Esa fue la época mía. Ustedes simplemente están recogiendo algo que se permitió en los gobiernos, una liberación sexual. Y simplemente ustedes están recogiendo, la juventud de ahora está recogiendo, y si nosotros nos recogemos para bien, sus hijos van a recoger un desastre moral. Así que ustedes tienen una oportunidad muy hermosa antes de que se casen. Hacerlo bien. Cuando leemos los últimos capítulos de los jueces, descubrimos muchas cosas horrendas que se dan en el pueblo de Israel, porque cada uno hace lo que se le daba la gana. En esto consiste precisamente la raíz del pecado, en hacer lo que se me da la gana. Notemos la forma en que comienza casi todos los capítulos finales de Jueces. Esto es un estudio bíblico de la historia de Israel. En aquellos días, Jueces 18.1 empieza, en aquellos días no había rey en Israel. El 19.1, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Y notemos cómo termina el libro de Jueces 21.25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la nación de Israel. Parece que no ha cambiado mucho la historia, ¿no? En aquellos días, 2013, todo el mundo hace lo que se le da la gana. ¿Correcto? Entonces preguntémonos, ¿acaso se ha visto un rey sobre la nación de Israel? ¿Abraham tal vez? ¿O Jacob? No, ellos eran patriarcas y Moisés un libertador. Hasta este momento no había antecedentes de que alguien haya sido rey sobre Israel. Sin embargo, este pueblo, distinto a todos los demás, sí ha tenido un rey, que su rey no ha sido un hombre. El Señor es el rey de Israel. ¿Correcto? El pueblo de Israel no era como las demás naciones. El pueblo de Israel lo gobernaba Dios. Pero ellos decidieron no aceptar el gobierno de Dios. Y por eso usted ve la historia de Israel triste. Fue una historia bien dura para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no aceptó el gobierno de Dios. Ahora, la historia de Colombia es triste. ¿Sabe por qué? Porque no acepta el gobierno de Dios. Y cuando el procurador dice que defendamos la familia, no queremos defender la familia, no queremos el gobierno de Dios, queremos inventar la familia. ¿Usted qué cree que en qué termina esto? ¿Y usted qué cree que qué tiene que hacer? Porque usted puede decir, uy, sí, terrible, esos pecadores allá afuera. Pero Dios le va a pedir cuentas a usted. ¿O no? Están animados con esto, ¿cierto? Entonces, la teocracia. El sistema de gobierno en el cual Dios se constituye como soberano se denomina teocracia. Esta palabra viene de la unión de dos palabras, teo, Dios, y gratos, dominio. Es decir, el gobierno o dominio de Dios. Este es el sistema de Dios elige para Israel. Pero Dios gobierna de esta manera en tanto que el pueblo lo quiere. Cuando se revela, no hay más teocracia. Ahora, nosotros vivimos bajo una democracia, ¿correcto? La democracia de alguna forma es griega, de la cultura griega. Sin embargo, la democracia no es mala si el pueblo tiene iluminación. Pero como el pueblo, dígame, el pueblo colombiano tiene iluminación. Estamos tan iluminados que elegimos a Petro. ¿Qué iluminación, cierto?
donde elegimos a todo el polo democrático, donde se han creado fuentes de prostitución y se han creado fuentes. Ese es nuestro país. Eso es iluminación. O un gobernante llega y dice, Dios dice así. ¿Cuándo ha visto a Petro diciendo eso? Dios me dijo anoche que nosotros debemos acabar con el matrimonio gay. ¿Lo han escuchado? Dios me ha dicho, ¿cuándo han visto a la Corte Constitucional? Oiga, anoche estuvimos trabajando sobre el tema del aborto y le consultamos a Dios y Él dijo, no hay aborto en ningún caso. Eso es iluminación, ¿sí o no? Note que nos están gobernando personas bien iluminadas. Y claro, nosotros pues estamos un poquito dormidos. Claro. Ahora usted dirá, pero ¿yo qué puedo hacer? Algo usted puede hacer. Entonces llega entonces un momento en que no hay profeta, no hay hombre que entre y hable con Dios, no hay ministros ungidos, no se oye la voz de Dios, el pueblo vive como le parece, de allí la anarquía en la que vive la nación como los individuos. Entonces no hay nadie que dice, oiga, Dios dice esto. Y un día en una predicación acá a los jóvenes, en el culto de la noche, había varios jóvenes y yo les decía, oiga, yo estaba hablando de esto, yo les decía, oiga, ¿cuántos han hecho tesis? ¿Y cuántos son tesis proféticas? No. ¿Cuántos son profesionales acá? ¿Cuántos han hecho una tesis profética? Profética no es algo religioso. ¿Cuántos han hecho, yo estudié comunicación y Dios me habló, hice esta tesis? La comunicación debe haber valores así, 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 así. ¿Yo no? No, eso es graduado. Mi tesis fue laureada. ¿Por quién? Ah, no, por el rector y toda la comitiva. Son bien iluminados. ¿Entienden a lo que me refiero? No, mi tesis no fue laureada, pero mi tesis habla de moral. Hagamos bien los cuentos. Yo soy ingeniero, por ejemplo, y mi tesis fue no robemos cemento. Michal decía en su libro Verdad y Transformación, decía que cuando fue a Holanda, un país protestante, donde el corazón de las personas es un poco diferente, entonces dice, usted va a comprar leche allá y encuentra las botellas de leche acá, la caja acá, las vacas allá. Usted llega y saca a dólar o a euro, saca el euro, se lleva su leche. Dice, si fuera en mi país, la gente mira la leche, mira la caja, se lleva la leche y se lleva la caja. Y entonces yo pienso, si fuera así en Colombia, la gente coge la leche, coge agua, multiplica la leche, la vende, cuando la venda se lleva la plata y se lleva la vaca. ¿Ese es Colombia o no? ¿Es así? Entonces, ¿ese es el gobierno de Dios para Colombia? Ahora, yo no quisiera pensar, ni siquiera por un instante, que usted en su trabajo hace algo parecido. No quisiera ni pensar. Eso no importa, eso no sea tan religiosa. Yo no quisiera ni pensar, no lo pienso mejor, ¿cierto? Surge el último de los jueces, Samuel. La voz profética comienza a oírse una vez más en su intermedio. Samuel no solo se convierte en juez, sino que también es el profeta de Dios. Él quiere retornar a la teocracia. Comienza a orientar al pueblo diciendo, así dice el Señor. Si desde los púlpitos ni siquiera se dice, así dice el Señor. Samuel procura que Israel viva otra vez bajo el reino de Dios y durante cierto tiempo lo logra. Sin embargo, después de algunos años, Israel quiere liberarse nuevamente de la teocracia. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel en 1 Samuel 8:4 y dice, los ancianos se juntan y convienen. Los ancianos son los gobernantes de esta nación. Debemos hacer algo. Samuel nos dice a cada momento, así dice el Señor.
En el tiempo de nuestros padres no era así. Cada uno hacía lo que quería. ¿No es mejor eso? ¿Hasta cuándo vamos a soportar este sistema de cosas? ¿Por qué no les sugerimos un cambio? Se ponen de acuerdo, van a Ramá y llaman a Samuel. Uno toma la palabra y le dice. Esto es como un discurso en el Congreso de la República. Escuchen. Honorables y respetable profeta Samuel, nosotros los ancianos del pueblo de Israel, reunidos de común acuerdo, queremos expresarte nuestro reconocimiento por los servicios prestados hasta aquí. Y dada tu avanzada edad, hemos acordado concederte el cese de funciones. Estamos muy agradecidos por todo, pero antes de tu retiro quisiéramos solicitarnos un favor. He aquí tú has envejecido. Eso es una especie de eutanasia, ¿no? Sino que no había inyecciones, sino le dicen, colóquenle una inyección. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones de la tierra. Ese es el Congreso de la época. Pero no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo. Note que Dios deja que el pueblo decida. Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no han desechado a ti, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Esa es la vida de nosotros. Desechamos a Dios para que no reine. Papi, te doy una sugerencia. No me gobiernes más. Es ungido el primer rey de Israel, Saúl. Y ustedes conocen la historia de Saúl. Ya que el pueblo así lo quiere, Dios le da un rey conforme al corazón de ellos. Un rey hermoso, de buen físico y muchas virtudes, joven de excelentes condiciones, con asesor de imagen. Y usted ve las fotografías de los políticos, esos se remangan aquí. Peña Nieto. Y los publicistas le hacen la imagen. Ronald Reagan. ¿Cuándo ha visto un político que diga, les presento a mi asesor de carácter? Le dicen, te presento mi asesor de imagen. Entonces ese era Saúl, hermoso, lindo, todo un churro, de condiciones. Así es Saúl. Si leemos acerca de sus comienzos, quedaremos muy bien impresionados con respecto a él. Reúne todas las condiciones humanas requeridas para ese cargo. ¿Note? Cuando a usted le preguntan en un cargo, oiga mamita, ¿usted tiene carácter? Oiga papito, ¿usted es virgen? Le dice, muestre sus títulos. ¿Sí o no? ¿Y usted? Está bueno como para vender. Con esa labia que usted tiene. Pero ya en el segundo año de su reinado, su problema fundamental radica en convertirse en un rey que quiere hacer lo que se le da la gana. Entonces Saúl es desechado. Dios desecha a Saúl como rey sobre Israel, a él y a su descendencia, aunque sigue gobernando por algunos años más. ¿Por qué? ¿Es tan grave lo que ha hecho? Sí, ha querido hacer su propia voluntad. ¿Usted sabe qué hace la Corte Constitucional y qué hace las Cortes en Colombia? ¿Qué hace el Congreso de la República? ¿Y qué hace? Lo que ellos quieren, ¿o no? Por eso necesitamos profesionales que lleguen allá y que se dejen comprar. Mientras aún vive Saúl, Dios le dice a Samuel, levántate, toma el cuerno, así se ungía a los reyes, llénalo de aceite. Hoy vas a ungir un varón conforme a mi corazón como rey de Israel. He aquí el candidato de Dios, aquel a quien él ha escogido. Después de varios años, David va a poder ceñirse la corona real, pero en ese instante ya queda ungido como rey para ser varón conforme al corazón de Dios. Dígame cuántos gobernantes que tenemos son conformes al corazón de Dios.
David ha aprendido a conocer a Dios y ha proclamado Señor de su vida. Sus salmos, alabanzas, lo reconoce como Rey de Israel, más aún como Rey de las naciones. Note que Dios no es un Dios ahí personal, a ver si te bendice, a ver si tienes hijitos y tal. Es un Dios de las naciones. Y Él quiere bendecir las naciones. ¿Correcto? De modo que cuando David ocupa el trono, ya voy terminando, no se preocupe. El trono enseña al pueblo a reconocer el auténtico Rey de Israel, diciendo, no soy yo el verdadero Rey de Israel, sino el Señor. A Él le debemos obediencia, a Él hay que honrar. Ese fue David, y ahí fue cuando Israel progresó. Siendo David un rey, Dios afirma su trono para siempre mediante un juramento. Y dice, hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Miren, si usted es un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, seguramente que su descendencia va a salir un presidente que va a cambiar esto. Amén. Seguramente usted dice, no, yo ya no soy presidente. Claro, aquí yo no les voy a dar una fe falsa. ¿Quién quiere ser presidente de la República? No, aquí ya no. Pero usted hace su parte, ¿entiende? Usted sí puede ser asesor de imagen, pero presidente. ¿Ok? Pero el punto está en que usted no está solamente, Dios no trabaja en su generación, Dios trabaja en todas las generaciones. Por eso en un prematrimonial lo primero que yo les digo es, esto es multigeneracional. A propósito, ellos se van a casar. Eso es multigeneracional. Multigeneracional. Usted no se casa para ser feliz. Usted se casa para cumplir este propósito, para que las generaciones futuras sean gobernadas por el Señor. Así que despierte de su sitio. ¿Listos? Entonces dice, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo me imagino que Dios con alguno de sus padres lo hizo. No, sí. De ti saldrá una generación. Yo sé que con mis hijos lo hizo. Yo les digo a ellos, ustedes estudian para que esta nación sea diferente. ¿Correcto? No para que sean un profesional que tengan platica. Y seguro que van a tener. O sea, no trata de no tenerlo. Pero concéntrese en hacer algo por esta nación. ¿Correcto? Entonces el reino de Israel se divide en dos. Hasta entonces ya había conservado en unidad. A un lado las tribus de Judá, Benjamín. Bueno, en los libros de los reyes y de crónicas se ve correr la historia de estas dos líneas y reyes a través de varias generaciones. Pasan los años y los reyes se suceden. Llega el cautiverio, llega la restauración, y aproximadamente 10 siglos después del rey David nace un descendiente suyo llamado Jesús, en un pueblo conocido como Belén, de una mujer de nombre María. Entonces Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. ¿Cómo comienza entonces el Nuevo Testamento? Ya voy terminando con la historia de Jesús. Libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. David y Abraham son los dos personajes que reciben el juramento de Dios en cuanto a su descendencia. Este que ahora nace es el hijo de David, su descendiente directo, aquel quien Dios dijo, levantaré a alguien de tu descendencia que se siente en tu trono y reinará eternamente. Jesús, el hijo de David, pero también el hijo de Abraham, a quien Dios le prometió, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Este pasaje hace referencia a Jesús, la simiente de Abraham. Estoy contando la historia de la Biblia de ahora. ¿Correcto? Ahora, si Jesús es el Señor de su vida, usted es descendiente de Abraham. ¿Correcto? Eso dice la Biblia. Jesús, a la edad de 30 años, comienza su ministerio público. Va primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El mensaje que predica es: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Pero qué es arrepentimiento? Un cambio de actitud. ¿Pero qué actitud? La misma que tuvieron sus antepasados cuando dijeron: no queremos que esto reine sobre nosotros.
Entonces la actitud de arrepentimiento es: sí quiero que Jesús reine en mi vida y mi nación. ¿Correcto? La teocracia es el sistema del gobierno elegido por Dios para regir a los hombres. La teocracia triunfará. En el cielo hay teocracia. Así que no es un sistema inventado por un hombre que está compitiendo con el socialismo, con el capitalismo, sino un sistema que va a funcionar. Es más, si funciona en el cielo, ¿funciona acá? Entonces, ¿qué debemos buscar? Esa teocracia. O por lo menos, si tenemos que elegir a un gobernante, tener una nación iluminada para saber elegir. Porque aquí nosotros nos toca elegir lo mejor de lo peor. ¿Cómo? Lo menos peor. Lo menos peor. Muy bien. Entonces, Jesús anuncia el reino de Dios. Israel como nación lo rechaza. Mantiene su actitud rebelde. Su expresión como pueblo es: no queremos que este reine sobre nosotros, crucifíquenlo. Llega el que arregla chicharrón y le dicen: crucifíquenlo. Yo le garantizo que si Jesús viniera en esta época, la eutanasia, la eutanasia, silla eléctrica, pena de muerte. ¿Se imagina que Jesús hubiera muerto en la silla eléctrica? Entonces ya no harían así, sino Sí, ya lo había escuchado, Esta es la respuesta de Israel con respecto a Jesucristo. Lo crucifica, lo desecha, lo desprecia, no acepta su reinado. Y lo estuvieron esperando todo el tiempo, que es lo chistoso. Uno, es curioso porque antes de uno conocer a Jesús, uno está esperando algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando reconoce que Jesús es la respuesta para su vida, lo rechaza uno. ¿Sí o no? Es muy chistoso, ¿no? Bueno, Mateo capítulo 11, ya voy terminando. Nos hace sentir el lamento de Jesús sobre la ciudad de Israel. Primero va a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero ellas lo rechazan. Entonces Cristo dice: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y Sidón, en unas ciudades gentiles, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habían arrepentido con muchos lamentos. ¿Y tú, Capernaúm, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. ¿Sabe? En sus manos está Colombia. Yo parezco ya un político, ¿sí? Elíjame. ¿Sabe que en sus manos está Colombia? Según las palabras de Jesús. Y si Jesús es el Señor de su vida, usted se sigue preocupando por sus cositas. A ver si consigo un muchacho. No. Usted tiene que trabajar en el reino de Dios, y aquí extendemos el reino de Dios. ¿Para quién? Para Colombia, para el mundo, y donde Dios lo lleve, donde usted vaya, ese es su trabajo. No es saber si Dios me bendice con algunas cositas. Ahora, Dios lo va a bendecir, seguro. Pero ese es su punto. Y usted al escuchar estas palabras, Dios le va a pedir cuentas del Señor y de Cristo sobre su vida. Yo los animo siempre, ¿no? Con estas palabras Cristo cierra el ministerio dirigido especialmente a Israel y abre las puertas del reino para todas las naciones. ¿En todas las naciones está Colombia? Sí. ¿Usted pertenece a un reino? Sí. ¿Al reino de Dios? Amén. Muy bien. El verdadero Israel. Jesús lanza su proclama universal. Venid todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 11, 28. Eso no es para que usted se relaje. Usted descansa para trabajar en el reino. ¿Correcto? Ay, sí, Señor, yo quiero descansar. Pues váyase por una playa si quiere. Pero lo que Dios le propone, lo que Jesús le propone, es que usted se libere de todas sus cargas. Lleve el yugo. Yo le he explicado lo del yugo, ¿cierto? Llevar el yugo de Jesús. Eso suena en el español feo, pero es meterse bajo el yugo de Jesús para saber usted para dónde va. Entonces Cristo invita a todos. Primero son 2, luego son 3, después 4. ¿Sí ve por qué yo creo en que sí se puede hacer? 12, 70,
Se está formando el verdadero pueblo de Dios, el reino de Dios sobre la tierra. El grupo básico con que comienza es pequeño. En Pentecostés no son más de 120, pero 120 discípulos que tienen a Cristo como Señor y el Rey de sus vidas. ¿Aquí cuántos hay? Pero si usted está aquí no es para pasarla bien, sino para que sepa eso. ¿Para qué viene? No que las palabras de Dios hayan fallado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son las descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Así que es usted. 40 días después, ya con esto de verdad sí termino. 40 días después, es que no quiero terminar el discurso sin completar. 40 días después de la resurrección, Cristo asciende a los cielos. Deja un grupo de 120 personas que constituyen por el momento el reino de Dios sobre la tierra. Pero ¿qué pueden hacer 120 en un mundo que se extiende tantos poderíos, reinos y potestades? Eso seguramente usted se pregunta. ¿Pero qué hacemos con tanto problema y con tanta cosa? Nosotros escasamente ahí nos defendemos. Sin embargo, 120 con Cristo como el Señor en sus vidas son bastante. Es el poder de Dios. El poder de Dios no es para cantar coritos. El poder de Dios es para transformar esta nación. Yo les digo, ustedes piensan casarse y tener hijos, tienen que primero alistar, no alistarse ustedes, sino alistar esta nación. Cuando llega el día de Pentecostés, desciende el poder del Espíritu Santo y los 120 con su poder comienzan a extenderse y a crecer. En aquel mismo día se convierten en 3,000 personas. Poco después, o sea, tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿nota? Amén. Poco después 5,000 varones más se suman al reino y así sigue. El reino avanza en forma arrolladora, comienza a penetrar en todas las naciones. Aquellos hombres, ¿en dónde empezó? En un pesebrito. Aquellos hombres creen lo que su Señor les ha dicho. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Lo que quiere decir, hagan todas las naciones mis discípulos. Y lo hacen, lo logran, cambian la historia del mundo. Cambiaron la historia del mundo. Naciones enteras se convierten a Jesucristo porque ellos creen que Jesús tiene toda potestad y que es el Señor. Bueno, ¿y quién puede detenerlos? Nosotros somos ahora el pueblo de Dios aquí en la tierra y este reino ha de extenderse por su poder. ¿Les cuesta la vida a muchos? Sí. ¿Pero qué pasa con ellos? ¿Se pierden? No. Dejan el reino en la tierra para ser trasladados al mismo reino en los cielos. La enseñanza bíblica es que la iglesia constituye una sola familia, formada tanto en los que están en el cielo como en los que están en la tierra. Mientras permanecemos aquí, vivamos para hacer la voluntad de Dios en esta tierra como se hace en los cielos. Mejor dicho, si usted se acostumbra a hacer aquí la voluntad de Dios, allá tiene entrada fácil. Porque eso es lo que se hace allá, hacer la voluntad de Dios. Dios está ya llevando a su iglesia a experimentar esta realidad, a que se exprese, a que viva en la tierra como el reino de Dios. Tú, diga yo, como parte de la iglesia, tienes la tremenda responsabilidad de permitir que el reino venga, que venga a tu vida, que venga a tu hogar y a todas tus relaciones. Esa es tu obligación. Que surja sobre la tierra un pueblo que honre, que corone y que obedezca a Jesucristo como Señor y Rey. Note en dónde empezó la historia. Empezó con Abraham y Dios le prometió a Abraham y no ha terminado, sigue contigo.
Uno a veces ve la Biblia y uno a veces estudia, los que estudian la Biblia, aquí son todos, ¿no? Los que estudian la Biblia, ve a Abraham por allá, ay sí, la historia de Abraham, que le pidió un niño y que Dios le proveyó un becerro y no sé qué, usted lo ve por allá, ¿cierto? Pero resulta que está más cercano a su vida que cualquier otra cosa. ¿Sí se da cuenta? Note que la historia de la Biblia está más cercana en su vida que cualquier otra cosa. Por eso la historia es tan importante en la Biblia. O sea, leerla, estudiarla, porque es la única forma de entender que todas las naciones de la tierra no quieren el gobierno de Dios y que usted no lo quiere, pero usted lo necesita. Y usted sí quiere la bendición de Dios, claro. Pero a veces queremos hacer o desarrollar la libre personalidad. No, eso es mi derecho. No, yo les digo, si usted sirve a Jesús como el Señor de su vida, usted no tiene derecho. Usted es esclavo de Jesús. Dígame. Eso es lo mejor que usted puede hacer en su vida. Todo lo demás, ¿sabe qué? El casarme, el tener plata, el tener una profesión, el tener éxito en una profesión. Hay que hacerlo. No invierta el propósito. Primero buscamos a veces las añadiduras. Y si tenemos las añadiduras, a veces nos conformamos con ellas, ¿no? Y ahí las atesoramos y las arrunchamos. Pero la verdad es que este país está en sus manos. Y se lo digo en serio. Note que toda la historia de la Biblia no quiso y rechazaron el gobierno de Dios. Esa es la historia de la Biblia. Pero Jesús sí murió por usted para poder reinar sobre su vida. Y les digo, logren lo que ustedes quieran. Pero si Jesús no es el Señor de su vida, les digo con todo cariño y respeto, puede ser que suene así. Es basura. Yo no me acuerdo de una parte de la Biblia que dice, que el pastor Héctor la usa mucho, dice que cuando el siervo hizo todo lo que le hizo su patrón, hizo todo, le dijo, siervo, ya hice todo lo que me mandaste. Y le dice, muy bien, eres un siervo inútil. Aún así, que usted haga todo lo que Dios le dice, Dios le va a decir, siervo inútil, no lo hiciste. Entonces yo les digo, aspiren cosas. Bueno, digo, aspirar hacer cosas. Triunfen en la vida. Háganlo. Hacen, tengan hijos. Háganlo. Pero les digo una cosa. Si Jesús no es el Señor de su vida, no vale la pena tener nada. Por más que usted tenga más que todos, no vale la pena. No, que sí, que yo soy feliz. Es una felicidad que no vale la pena. Se lo digo. Se lo dice porque yo puedo ser su papá, yo tengo muchos más años y yo he logrado algunas cosas y la verdad, si Jesús no es mi Señor, yo no quiero, no vale la pena estar casado, no vale la pena tener hijos, no vale la pena tener ministerio. Ese es el reto. No se trata de jugar a la religión, porque a veces jugamos a la religión, a ser un poquito bueno, ya no fabricamos, ya no fumamos, ya no tomamos. ¿Pero de qué? Si Jesús no es el Señor de su vida, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener una familia? ¿De qué sirve tener una profesión? De nada. Téngalo, claro. Pero sin Jesús como Señor, se lo digo por propia experiencia, yo llevo mucho tiempo sin el Señor de Dios, haciendo cosas bonitas, buenas, pero le digo la diferencia. Así que eso quería contarles para redondear el ¿cómo se llama? El retiro que hicimos.
faltó ese pedacito. Ese pedacito nomás. Es un detalle. Quería compartirles este pequeño pensamiento para que ustedes se reten en su vida. Háganlo. Pero sin Jesús como Señor. Mira, hasta sus fracasos, hasta sus luchas tienen sentido si Jesús es el Señor de su vida. Hasta sus derrotas, y usted llora, y usted sufre, y a usted le parece que, ay, ¿dónde está el Señor? ¿Sabe? Jesús, si es su Señor, hasta sus derrotas tienen sentido. ¿Sabe por qué? Porque es donde yo aprendo si Jesús es el Señor. Amén. ¿Me permite? Entonces voy a orar por usted. Para que esta historia bíblica sea, mejor dicho, que no seamos como el pueblo de Israel. Que viene Jesús a nuestras vidas y dice, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Señor, gracias por el tiempo, por esta reflexión. Como anhelo de terminar ese tema que empezamos con el Señor. Señor, que da un reto tuyo sobre la vida de estos jóvenes que están en un nivel, como decía Fabi, de hacer tantas cosas, de decir tantas otras. Ya tal vez no es profesional la situación, ya lo hicieron, pero tantas cosas como formar un hogar, como decir qué comprar, para dónde voy, como salir de la casa de los padres, como hacer la vida. Señor, si yo hubiera tenido tu orientación en esa época, no hubiera cometido tantos errores. Pero Señor, yo quiero que tú les hables a cada uno de ellos con este reto, que es el reto desde el principio de toda la Biblia. Que sea tu gobierno, Señor, lo más importante de sus vidas. Que no anhelen otra cosa, que anhelen muchas, pero que la más importante sea que tú seas el Señor absoluto de su vida, de su mente, de sus corazones, de su sexualidad, de sus relaciones, de su dinero, de todo lo que ellos son, tienen, hacen, harán. En el nombre de Jesús. Y hemos de ver entonces en cada vida de ellos tu presencia en Colombia, para gloria tuya, Señor, y poder dejar a nuestros hijos una Colombia mejor, una Colombia que realmente tú seas el que gobiernes. Muchos de ellos estarán en buenos puestos, cargos, muchos de sus hijos seguro serán presidentes, ministros, gobernantes, que ellos aprendan a transmitir este mensaje tuyo a sus hijos y a sus siguientes generaciones, para la gloria tuya y para que Colombia, como tú amas a Colombia, sea una Colombia entera, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchachos, ahí les dejo el pequeño reto.